Un saludo cordial a todos los estudiantes. En esta primera unidad vamos a desarrollar la base conceptual de proyectos. Los principales elementos que se van a trabajar es la definición o varias definiciones de proyectos y su tipología. El objetivo general de la asignatura es diseñar proyectos de inversión mediante el desarrollo de varios estudios, uno de mercado, un estudio técnico o ingeniería del proyecto, el estudio organizacional, legal y lógicamente la evaluación financiera para determinar si un proyecto es viable o no lo es. Siempre con un objetivo fundamental que es contribuir a la generación de nuevas empresas, de nuevos negocios y emprendimientos que tengan una rentabilidad adecuada y lógicamente que se puedan mantener en el tiempo. Un proyecto constituye un esfuerzo temporal y es un esfuerzo porque requiere para su desarrollo una cantidad de recursos, el talento humano, el recurso económico, material, las inversiones en infraestructura, en equipamiento, todos los gastos que se requerirían en la implementación, con la finalidad de crear un resultado único de naturaleza tangible o intangible, un producto con características físicas, por tanto tangible, o un servicio. Tiene como finalidad el logro de impactos sociales, si se trata de un proyecto que tiene esta orientación, esta responsabilidad hacia la sociedad, hacia la colectividad, o de pronto un proyecto privado que busca la rentabilidad, que busca un beneficio económico, pero en todos los casos siempre preocupados del aspecto ambiental. Un proyecto, por lo tanto, constituye la búsqueda de una alternativa de solución a un problema que normalmente está asociado a una necesidad humana. Se pueden observar aquí algunas fotografías, algunas imágenes. Por ejemplo, tenemos una agencia de viajes, un proyecto que tiene un producto intangible. Hay una fábrica, puede ser una fábrica, y justamente se trata de el ensamble de vehículos aquí en el Ecuador. Es un proyecto privado y en una de las ciudades cercanas a Ambato, en la región central del Ecuador, Pelileo, se realiza una de las actividades textiles muy difundida, que es la confección de jeans. Bueno, vamos ahora a continuar con la temática de la tipología de proyectos. La clasificación de los proyectos depende del enfoque o depende del criterio respecto al cual se desea realizar esa clasificación. En este caso hemos escogido algunos criterios, por ejemplo, el carácter, el origen de los fondos, el objeto, etc. Desde el punto de vista de carácter, los proyectos son sociales o son proyectos privados. Los primeros buscan un impacto y el impacto se ve lógicamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. Los privados, en cambio, tienen como objetivo fundamental lograr una rentabilidad y, por lo tanto, beneficio económico. Desde el punto de vista del origen del capital, los proyectos pueden ser públicos, si el financiamiento viene del gobierno, o pueden ser privados, si hay una inversión justamente de empresarios del país, o mixtos. También hay algunas empresas de economía mixta, es decir, que tienen un capital, una parte del capital
es de origen público del gobierno y tienen también inversión privada. Según el objeto, los proyectos pueden ser primarios o extractivos, o también secundarios, es decir, de transformación. Se pueden observar las imágenes. Por ejemplo, aquí hay un proyecto de carácter social en la que se nota que se está construyendo instrumentos musicales con los niños. También hay proyectos de transformación, proyectos primarios o extractivos en el caso de la industria petrolera propia de nuestro país. Y al final está una fotografía de una construcción de un edificio que se relaciona con un proyecto de carácter privado, si así se tratare la inversión. Otras clasificaciones las presentamos en función del área de influencia del proyecto, es decir, un proyecto de exportación a nivel internacional o supranacional, proyectos internos, nacionales, proyectos regionales, como está nuestra distribución en el Ecuador, o proyectos de la ciudad de Ambato, proyectos locales o de la ciudad donde se encuentran los estudiantes. También se puede hacer una clasificación de los proyectos desde el punto de vista del tamaño. Macroproyectos, grandes proyectos, medianos y pequeños. Estos proyectos obviamente tienen relación con la inversión, una gran inversión en un macroproyecto, y un emprendimiento pequeño pues también puede iniciar en cambio con una inversión limitada. Se pueden clasificar los proyectos desde el punto de vista de la orientación, por ejemplo, productivos, o un proyecto educativo, una escuela, una unidad educativa, una universidad, o un proyecto social. Ya habíamos mencionado en una clasificación anterior este tipo de proyectos, o proyectos comunitarios, e incluso proyectos de investigación, proyectos científicos. En las imágenes se puede ver, por ejemplo, en la primera, un avión, contenedores, evidencia pues un proyecto de exportación. Más abajo hay un proyecto ganadero, hay un proyecto agrícola productivo y hay proyectos de investigación. Bien, a manera de conclusión, un proyecto, sea de naturaleza social o privada, contribuye a disminuir la incertidumbre respecto a la decisión de canalizar recursos a una u otra alternativa, para lo cual es necesario elaborar y evaluar los proyectos. Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos que pretende transformar de manera positiva una parte de la realidad, ya sea disminuyendo un déficit o solucionando un problema, en suma, generando mayores beneficios para la población a través de la creación de bienes o servicios gratuitos o subsidiados con prioridad hacia los grupos con necesidades básicas insatisfechas, que no pueden solventar los problemas de forma autónoma. Mientras que un proyecto privado, a menudo conocido como de inversión, es un conjunto de actividades recogidas en un documento de naturaleza prospectiva, integrado por varios estudios organizados metodológicamente con el propósito de formular y evaluar una idea u oportunidad de negocio en calidad de alternativa de solución creativa, eficiente y eficaz, que genera un producto o servicio y se estructura con una temporalidad, recursos y alcance definidos. Desde el punto de vista práctico, un proyecto de inversión es un plan. Es un instrumento técnico para determinar costos, beneficios, retorno del capital que un inversionista está dispuesto a arriesgar en una opción empresarial. Gracias.